los saludamos en ese nombre glorioso que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará ante él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de nuestro Dios y Padre, quien es bendito por los siglos de los siglos. Él es el creador de todas las cosas, el que se sienta en el trono de su gloria. A todos los llamados por su nombre, para la gloria suya nos ha creado, nos formó y nos hizo, para que le conozcamos y le creamos y entendamos que Él solo es Dios. Antes de Él no fue formado Dios, ni lo será después de Él. Aún antes que hubiera día, Él era, y no hay quien de su mano libre. Él solo es el Señor, Él solo es Dios, y Él solo puede salvar. Gloria a Dios. Sí, querido amigo, Él es el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, como se las abrió a su pueblo Israel en medio del mar rojo. Él es el que abre camino en el desierto y hace brotar aguas y manantiales en la tierra seca. Él es el que borra nuestras rebeliones por amor de su nombre y no se acordará más de nuestros pecados. Él es el que hizo la luna para marcar los tiempos, el que hizo los montes altos para las cabras monteses, el que hace a la tierra girar en su eje para que haya día y noche, el que la inclinó también en su eje para que hubieran las estaciones, y el que la puso en el preciso lugar en el sistema solar. Si lo hubiera puesto un poco más cercana al sol, nos achicharramos, como sucede en Mercurio y en Venus, que hay temperaturas de hasta 1000 grados. Pero no, el Señor la puso en el punto preciso, en el sistema solar, para que hubiera vida, para que hubiera este planeta tan bello, el planeta azul, que hubiera agua y hubiera vida. Sí, un poco más allá, Marte, tampoco hay vida, o en Júpiter, o en Saturno, ya planetas gaseosos. Pero Dios nos puso en donde Él quería ponerla, y Él fue el que fundó la tierra sobre sus cimientos. Así es, gloria a Dios. El que nos envía el agua sobre la tierra, para que en los montes produzcan hierba, para dar el alimento a las bestias del campo. Por eso nos debemos detener y mirar las maravillas de Dios. Gloria a Dios. Y alzar nuestros ojos al cielo y darle al Creador las gracias, porque nos creó para la gloria de su nombre. Pero ese propósito se puede perder si tú no te arrepientes y vienes a Cristo. Bien, vinimos a compartirles hoy la preciosa palabra del Señor, la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles lo que dice en Mateo, unos versículos que habló nuestro Señor Jesucristo, y los encontramos allí en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Y allí el Señor dijo así: oye bien, querido amigo y amiga, porque son palabras del Eterno y del gran pastor de las ovejas. Allí dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta
y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sí, el Señor dijo que los que hallaban el camino a la vida, hablando de la vida eterna, hablando el camino al glorioso reino del eterno Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que pocos son los que hallaban ese camino. Sí, y aquí el Señor da una advertencia. Cuando el Señor da una advertencia es como esas señales de peligro en la carretera, que dice peligro, curva peligrosa por decir algo, o peligro, derrumbes, o cualquier cosa que ponen las señales de peligro en la carretera. Así el Señor levantó señales de peligro cuando decía estas palabras. No solamente ahí cuando dijo, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eran señales de peligro que el Señor ponía para que el hombre cambiara su camino, para que el hombre se volviera a Él realmente de corazón. Como le dijo a Capernaum, que es la ciudad donde Él habitó y que la hizo como su base. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, hubiera permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti en el día del juicio. Sí, señales, a veces el Señor ponía, como por decir algo, señales de peligro en nuestro camino, como cuando dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquí en Mateo 7, 13 y 14 encontramos la puerta estrecha que lleva a la vida, una puerta estrecha que lleva a la vida y cuyo camino es angosto, y otra puerta ancha y cuyo camino es espacioso, y ese lleva a la perdición. Amén. Dos caminos con dos destinos diferentes. Hablemos de la puerta ancha. La puerta es ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Un destino terrible. Daniel 12:2 dice que en el tiempo, ya en el último tiempo, muchos se levantarán del polvo de la tierra, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y el Señor Jesucristo dijo que venía la hora cuando los que estuvieran en los sepulcros oirían su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrían a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y Pablo habló en el libro de los Hechos que habría una resurrección de justos y de injustos. Una resurrección, la Biblia nos dice, para vida eterna, y otra resurrección para condenación. Y todo depende, querido amigo, por la puerta que tú escojas y que tú entres, y el camino que tú escojas y que tú transites. Si escoges la puerta ancha y el camino espacioso, te perderás. Ahora,
¿Qué representa esa puerta ancha? Esa puerta es el camino del pecado. La Biblia nos dice que el que practica el pecado es del diablo, nos lo dice claramente. El que practica el pecado es del diablo, escribió el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3. El que practica el pecado es del diablo. Y Gálatas 5:19 nos dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, borracheras. En fin, allí está la lista. Y dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia nos dice que el que practica el pecado va por el camino ancho a la perdición. Entonces, peligro si practicas el pecado. Si eres un mentiroso, un estafador, un adúltero, un mal hablado, un borracho, un afeminado, un homosexual, una lesbiana, un adúltero, un fornicario, alguien que consulta brujos y hechiceros, en fin, ladrones, estafadores, drogadictos. Si practica el pecado, vas por el camino ancho, querido amigo, rumbo a la perdición. Pero no solamente es los que le han dado la espalda a Dios para andar en caminos de rebeldía. Están también los que probablemente no son como aquellos buenos pecadores, sino solamente son indiferentes a Dios, no oyen su voz, van en su propio camino, como en la época de los jueces, que dice el libro de los jueces, que en aquel tiempo no había juez en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. El camino de la voluntad propia. Yo no necesito a Dios. No necesito andar en sus caminos. Yo hago lo que yo quiero. El camino de la voluntad propia. No tengo rey sobre mi vida. No tengo quien me gobierne. Yo hago mi propia cosa. Sí, como una canción famosa de alguien que ya murió y se oía en Estados Unidos, se llamaba Frank Sinatra, una canción que decía: yo lo hice a mi manera. Sí, si tú quieres entrar, querido amigo, en el reino de Dios, no lo puedes hacer a tu manera. Si tú no tienes un rey que te gobierna, que se llama el Señor Jesucristo, si Él no gobierna tu vida y si Él no es Señor de tu vida, vas en el camino ancho. Lo vas haciendo a tu manera y a tu manera te vas a perder. El camino de a mi manera va por la senda espaciosa, va por el camino de perdición. Y aún el camino de la religión a su manera, de la relación con Dios a su manera, eso también va por el camino de perdición. Sin hablar de lo que están perdidos, pero bien perdidos, como los que adoran otros dioses o ídolos del mundo, como por decir algo Hare Krishna, el Buda, Confucio, los que van por el camino allá atendiendo a las palabras de Mahoma o de Alá, que no es el Dios bíblico, el tal Alá de los musulmanes. Mire, querido amigo, si vas por ese camino vas completamente perdido. Pero aún si vas en el camino que se dice que cree en Dios, en el Dios de la Biblia, y que crees en Jesucristo, pero es solamente una religión, una profesión sin fe, un camino que yo creo en Él, pero a mi manera. Yo creo en Él y le confieso con mis labios, pero camino en mi propia voluntad. Ese es el camino de Caín, que habla la Biblia en Judas 1:11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín.
El camino de Caín es relación con Dios a mi manera, o religión a mi manera. Creo en Dios a mi manera, creo en Cristo a mi manera, camino con Él a mi manera. No camino en camino recto y de santidad, sino voy por ese camino de religión a mi manera, como los fariseos. Y el Señor les dijo: generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No, el camino de Cristo tiene que ser a la manera de Él. Tiene que ser a su manera, o no es el camino de la fe. Pero el camino de perdición también es el camino de la religión. O que yo confío en mi propia religión, que porque estoy en esta secta o en este lugar voy a ser salvo. Estás equivocado, querido amigo. Solo a través de Cristo entramos en el reino de Dios. Amén. Y en una fe y confianza en Él, solamente en Él, no por donde yo asista. La Biblia dice: hay camino que parece derecho al hombre, Proverbios 14:12, pero su fin es camino de muerte. Yo puedo decir que soy de aquí o de allá. Si no camino con Cristo en una fe obediente, lo estoy haciendo a mi manera. Y querido amigo y amiga que me escucha, te vas a perder a tu manera. Pero ahora hablemos del camino de la puerta estrecha. Esa puerta estrecha que dijo el Señor. Ese camino angosto que solo lleva a un destino, a la vida eterna, a la gloria, a la honra y a la inmortalidad, como dicen Romanos 2:7, a la resurrección para vida eterna, a la resurrección de los justos. Sí, la puerta estrecha es Jesucristo. Él es la puerta. Él dijo: yo soy la puerta. Lo puedes ver en Juan capítulo 10, versículo 9. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Gloria a Dios. El que por mí entrare será salvo. Y en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente a través de Cristo es el camino al Padre. Amén. Y cuando dice el camino al Padre es para entrar en su reino, porque todos los que entren a su reino verán su rostro, dice la Biblia en Apocalipsis. Gloria a Dios. Los que estén allí en la ciudad de Dios, en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, todos son hijos y todos van a tener el privilegio de ver a nuestro Padre Celestial. Y veremos su rostro, dice la Biblia. Y su nombre estará en nuestras frentes. Gloria a Dios. Siempre estaremos bajo su abrigo, bajo su amparo, y no tendremos necesidad de nada. Sí, pero solo es el camino, la puerta estrecha, Jesucristo. Amén. Pero es un camino donde pocos, oye bien, querido amigo y amiga que me escuchas, un camino donde pocos entran, pocos. El Señor dijo: y pocos son los que la hallan. ¿Hallan qué? Esa puerta. Hoy en día muchos dicen creer en Jesucristo, pero no andan con Él, no han entrado por la puerta. El que entra por la puerta, ahorita les voy a decir quién es el que entra por la puerta, pero para afirmar ese punto de que son pocos los que entran, una vez alguien le preguntó al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él dijo, le contestó: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar, o sea, quieren entrar. Muchos procurarán entrar y no podrán. Y el Señor dijo que hay que esforzarse para entrar por esa puerta angosta. Es lo mismo, aquí lo vemos en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo dice la puerta estrecha, es lo mismo. La puerta estrecha, la puerta angosta. Él es la puerta. Y en Mateo 22:14 dice: muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahora, ¿por qué es que muchos procuran entrar y no pueden? ¿Por qué es que Dios llama a muchos,
pero pocos son escogidos, porque es que pocos entran por la puerta que lleva a la vida, por una razón, porque nunca se arrepienten. Hoy en día se predica un evangelio sin arrepentimiento, cree Jesús, pero no se habla nada del arrepentimiento, no se habla nada de tomar la cruz, no se habla nada de crucificar al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, que quiere vivir en el deleite del pecado, que quiere hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Una fe sin cruz, una fe sin obediencia, una mera profesión de fe, y eso no te entra, querido amigo, por la puerta. La puerta se entra cuando uno viene con un corazón arrepentido. Por eso muchos procurarán entrar, muchos, pero no pueden. ¿Por qué? Porque nunca se arrepienten. Amén. Y el Señor dijo, lo pueden leer en Lucas 13:3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así es. Hechos 17:30 dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así es. Por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Amén. A través de Jesucristo Dios juzgará al mundo. Así es. Dios juzgará aún los pensamientos del hombre. Dios juzgará los caminos del hombre. Pero el que se sentará como juez es Jesucristo. Así es. Sí, pero no muchos quieren arrepentirse. Arrepentirse es volverse del mal camino a Dios, volverse de las tinieblas a Dios, volverse del señorío de Satanás a Dios, volverse de practicar lo malo a Dios. Es cambiar de mente respecto al pecado, cambiar de actitud respecto al pecado, es ya querer andar a la luz de su rostro, Amén. querer ya andar con Él de la mano en esta vida cada día. Sí, eso es el arrepentimiento. La puerta estrecha no se puede entrar sin arrepentimiento y sin fe en Él. Dos fundamentos claves para entrar por la puerta: arrepentimiento y fe en Jesucristo. Ahora, ¿qué clase de fe es la que nos entra? Primero, una fe que confía en lo que Él hizo, una fe que confía en su obra, en su sangre derramada para el perdón de los pecados. La Biblia dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Pero tú, ¿en qué confías, querido amigo? Que vas y te inclinas por allá ante un hombre y le confiesas tus faltas y tus pecados, y que te eche una bendición y te diga, ya vaya en paz, hijo mío, que por eso estás perdonado. Mentira del diablo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Arrepentimiento no es lo mismo que penitencia. Penitencia es confiar que si yo voy y hago esto, entonces ya me pongo en paz con Dios. Que si voy y me echo unos latigazos o cualquiera cosa que te pongan, que por eso tengo la paz con Dios. Mentira del diablo, te están engañando. Penitencia no es lo mismo que arrepentimiento. Arrepentimiento es decidir abandonar el pecado. Amén. Penitencia es hacer algo para que yo tratar de que porque hice eso, entonces ya tengo el perdón. Te han engañado, eso no quita tu pecado. Tú puedes hacer penitencia, tú puedes coger una cruz e irte hasta el monte más alto haciendo penitencia. Eso nunca quitará tu pecado. Estás haciendo a un lado la obra de Cristo y la sangre de Cristo, la sangre del justo derramada por los injustos. Lo único que puede quitar nuestra culpa y nuestro pecado, Él tomó mi pecado en su cuerpo en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada para mi perdón. Gloria a Dios. Y yo tengo que aplicarla a mi vida para el perdón. Tengo que pedirle perdón
el Señor aplica tu sangre preciosa a mi vida. Amén. Es la sangre de la eterna redención. Gloria a Dios. Es la sangre del pacto eterno. Pero ¿dónde está la sangre? En estos engaños de los hombres. ¿Dónde está la aplicación? Pedirle a Cristo limpieza por su sangre. ¿Dónde está el abandono del pecado? Oh, sinceramente es un engaño de las tinieblas. De las tinieblas, sí, de las tinieblas. Porque estas cosas no vienen de Dios. Vienen es de las tinieblas. Mire, querido amigo, el camino de la fe es el camino de la fe en Cristo, pero una fe que produce arrepentimiento y obediencia a Cristo. Amén, así es. Si la fe no produce obediencia a Cristo también, fuera de arrepentimiento es una fe vana. El Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Eso lo dijo en Lucas. En Mateo dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Amén. sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que oye y obedece, el Señor dijo que le compararía a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Amén. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, y esa roca es Cristo. El que oye sus palabras y las hace es el que fundamenta su vida sobre Cristo. Pablo dijo, en ningún otro fundamento se puede poner sino el que ya ha sido puesto, Jesucristo. Él es la roca de salvación. Él es la roca eterna, la roca de los siglos. Pero hoy en día le han cambiado la roca al hombre. Dicen que la roca fue Pedro, él era una piedra. No, la roca de salvación. Ningún hombre es la roca de salvación sino Cristo. Y si tú no estás fundamentado sobre la roca, te vas a perder. Porque el que oye sus palabras y no las hace, el Señor dijo que era semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa con ímpetu, y cayó y fue grande su ruina. Para terminar, querido amigo, la fe que entra por la puerta estrecha y camina el camino angosto, es la fe que cree en Él, en lo que Él hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Amén, así es. Es la fe que produce arrepentimiento y se vuelve del mal camino. Es la fe que produce obediencia, sometimiento a Cristo para andar en su camino. Es la fe que anda en la luz. Es la fe que anda en la luz de Dios. Y esa fe y el que anda en ese camino, el resultado de andar en ese camino es que hace la paz con Dios a través de Cristo. Amén. Como dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La enemistad con Dios es sanada. Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén. El que está en Cristo, verdaderamente en Cristo, es reconciliado con Dios. Amén. En Jesucristo se nos anuncia la reconciliación con Dios. Amén. Por cuanto el hombre está en enemistad con Dios por causa del pecado. Pero cuando el hombre viene y entrega su vida a Cristo y le recibe como Señor y Salvador, la enemistad con Dios es quitada y hace la paz con Dios. Amén. No solamente eso, es redimido, es rescatado del poder de las tinieblas, es rescatado del dominio del pecado, es redimido para Dios. No solamente es eso, es adoptado como hijo o hija de Dios, y su fin, la vida eterna. Entrará en el reino glorioso de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora termino con esto, querido amigo.
Está la puerta ancha y espacioso el camino. Y está la puerta angosta, la puerta estrecha y angosto el camino. ¿En qué camino tú vas hoy? Hoy, sé sincero contigo mismo. ¿Vas en el camino de la religión a tu manera? ¿Vas en el camino del pecado? ¿Vas en el camino de tu propia voluntad? ¿Vas en el camino de la indiferencia? ¿Vas rumbo a la condenación? Pero hoy tú puedes cambiar tu destino. Entra por la puerta estrecha que es Cristo. Pídele a Él perdón. Arrepiéntete. Pídele a Él limpieza por su sangre. Y que la sangre del justo sea aplicada a ti para el perdón de tus pecados. Jesucristo dijo que se predicara en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. En su nombre. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no entrarás en su reino. Arrepentimiento y fe son dos fundamentos de la fe cristiana. Dos fundamentos que Dios unió y no se pueden separar ni pasar por alto. Hoy es el día de salvación, querido amigo. Entra por la puerta estrecha. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo en su vida. Con un corazón deseoso de cambiar, Él te liberará. Él te cambiará, solo dispone tu corazón. Dile a Cristo, sí Señor, yo quiero entrar por esa puerta que eres tú. También invito a todos los que nos ven a través del video, si hay alguno que no haya hecho la decisión para Jesucristo, Él es la puerta de salvación. Él es la puerta estrecha. Bien, si quieres orar, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor. Si quieres que hoy el Señor entre en tu vida y si quieres entrar por esa puerta estrecha, dile así: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he andado en mis propios caminos, que he andado en mis propios caminos. pero me arrepiento, Señor. Pero me arrepiento, Señor. Quiero entrar por la puerta estrecha. Quiero entrar por la puerta estrecha. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a tu reino. Y quiero pertenecer a tu reino. Yo creo que tú eres el Salvador del mundo, Yo creo que tú eres el Salvador del mundo. el Hijo del Dios eterno, El Hijo del Dios eterno. Dios manifestado en la carne. Dios manifestado en la carne. Creo que pusiste tu vida por mí Creo que pusiste tu vida por mí y derramaste tu sangre y derramaste tu sangre también para el perdón de mis pecados. también para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante al tercer día, Creo que resucitaste triunfante al que tercer venciste día, la muerte, que venciste la muerte, que venciste a Satanás, que venciste a Satanás, que venciste a las que tinieblas venciste a las tinieblas y que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora te recibo en mi Y vida ahora te recibo en mi vida como mi precioso Señor, como mi precioso Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi Salvador. y como mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Perdona todos mis pecados. Lávame en tu preciosa sangre. Lávame en tu preciosa sangre. Aplícala hoy a mi vida Aplícala hoy a mi vida para el perdón de mis para pecados. el perdón de mis pecados. Y escribe hoy mi nombre Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi y alma salva mi alma del lago de fuego. del lago de fuego. Someto hoy mi vida Someto hoy mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y Santo dame una nueva vida. y dame una nueva vida. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las tinieblas y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme esperanza, para darme esperanza, para rescatarme para rescatarme del poder del maligno del poder del y maligno del poder de las y tinieblas. del poder de las tinieblas.
niegas, para darme una nueva vida, para darme una nueva vida, para darme tu perdón, para darme tu perdón, tu salvación tu salvación y tu regalo de vida y tu eterna. regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación en el nombre de tu Hijo en Jesucristo. el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre Y en su nombre te doy te gracias. doy gracias. Amén. Amén Y amén.